A otras informaciones y una bien relevante, un estudio del Ministerio de Educación advierte que si los estudiantes continúan el año de manera remota, van a perder en promedio el 88% de los aprendizajes de un año. ¿Cómo enfrenta el gobierno esta dura proyección? ¿Qué pueden hacer los papás, también los alumnos? Vamos a conversar con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, que nos acompaña esta mañana. Ministro, muchísimas gracias por este contacto y muy buen día. Muy buenos días, Carla, muchas gracias. A ver, expliquemos ese 88%, porque me imagino que muchos se preguntarán, bueno, entonces el esfuerzo que están haciendo los profesores, los papás, de educar de forma remota, sabemos que con muchas diferencias, pero un 88% quiere decir que eso no está funcionando, que no se puede reemplazar lo presencial con lo telemático en este caso, o con las guías a distancia. Sí, lo primero, Carla, es dejar muy claro que todo esfuerzo es fundamental y todo esfuerzo vale la pena, porque en lo que estamos trabajando en todas las comunidades educativas, el Ministerio de Educación, los profesores, los alumnos, las familias, es cómo mitigar un escenario complejo, que es el que muestra, entre otros estudios, este que se presentó ayer entre el Ministerio de Educación y el Banco Mundial, que es una colaboración que hicimos en conjunto. Y en síntesis, ¿qué es lo que hace este estudio? Lo que hace es considerar ciertos factores que son el acceso a educación online, la conectividad, las posibilidades de seguir aprendiendo de forma autónoma de los alumnos y sobre esa base proyectar los efectos de la suspensión de clases presenciales que se ha ido prolongando en el tiempo. Como todos sabemos, las clases presenciales son efectivamente irreemplazables. Ahora, eso significa que no haya que seguir trabajando a distancia por ningún motivo. Todos los esfuerzos acá son fundamentales y por tanto se trata de cómo, mientras las clases están suspendidas, somos capaces de aunar esfuerzos y llegar con la mayor cantidad de recursos pedagógicos, técnicos, para poder mitigar estos efectos y también, donde se pueda y en la medida que se pueda, ir generando espacios de apertura, ¿ministro?, para recuperar la experiencia escolar. Me queda claro, pero lo que no me queda claro es si ese 88% de pérdida de aprendizaje se está contabilizando con el esfuerzo que ya se está haciendo, porque ya tenemos niños estudiando a distancia, ya tenemos guías, tenemos plataformas que ustedes mismos desde el Mineduc han puesto a disposición de las familias, los papás hacen un tremendo esfuerzo, los profesores hacen un tremendo esfuerzo. ¿Así todo se puede perder ese 88%? Lo que se hace acá es trabajar sobre la base de dos escenarios. Un escenario donde se consideran 6 meses de suspensión de clases presenciales, donde evidentemente esa pérdida de aprendizaje baja y llega al orden de un 60%, y un escenario donde de frentón hay clases suspendidas durante todo el año, que es el escenario del 88%. Y lo que aprecia el estudio es que también hay fuertes brechas. Los sectores más vulnerables, evidentemente, y lamentablemente, se verán más afectados y los sectores de mayor recurso se verán menos afectados. Por lo tanto, lo que muestra esto es una proyección y eso es muy importante porque la manera de poder combatir esta proyección es precisamente siguiendo adelante con el trabajo que hoy día se está haciendo de potenciar al máximo la educación a distancia, que está en permanente perfeccionamiento. Las plataformas, por ejemplo, se han perfeccionado para llegar a los docentes. La televisión, ahora se proyectó la televisión, el canal TV Educa Chile, hasta diciembre. Todos esos esfuerzos, por citar solo algunos, apuntan precisamente a combatir este diagnóstico que es preocupante y sobre el cual tenemos que seguir trabajando. ¿Ministro? Y en eso quiero ser... ¿Sí? Sí, no, es que le quería preguntar, insistiendo en esta lógica de que se habla de la pérdida de aprendizaje, ¿quiere decir que no se puede recuperar después? ¿Quiere decir que el próximo año no se puede nivelar, no se pueden priorizar contenidos? Porque hablar de una pérdida es como que fuera algo absolutamente irremediable y hay papás que dicen, bueno, ¿sabe qué? Por último, si este año se pierde, no sé, mi hijo saldrá un año después del colegio. ¿Cuál es el apuro? ¿No se pueden recuperar esos contenidos bajo ningún punto de vista? La evidencia internacional lo que muestra es que hay un evidente deterioro en los aprendizajes, lo que obliga a tomar medidas que ya se están tomando. Una de ellas es la priorización curricular. Nosotros hicimos una priorización curricular que centra el currículum en aquellas áreas que son fundamentales, que son significativas y que se pueden integrar con otras asignaturas. Fundamentalmente el lenguaje, matemática, y esto va variando según las edades y los cursos de los respectivos niños. Y ciertamente acá hay un trabajo de, primero, nivelación, luego reforzamiento, y esto es un trabajo que es este año y es también el próximo. El próximo año vamos a tener que dedicarle un fuerte trabajo y un periodo de tiempo bien preciso a poder reforzar, por ejemplo, a los niños de primero básico, que este año
tienen que estar aprendiendo a leer y donde, dependiendo de las realidades de cada escuela y cada hogar, no todos lo están haciendo. Entonces, estos datos yo sé que son duros y hay que tomarlos desde dos puntos de vista. Primero, de no negarse ante un escenario que es complejo y que está ocurriendo en todo el mundo. Esto es un escenario mundial. Y lo segundo, que frente a esas proyecciones, por supuesto que lo que viene y lo que se está haciendo es focalizar todo el trabajo en cómo somos capaces de mitigar al máximo y efectivamente ir recuperando en el tiempo este deterioro de los aprendizajes. Ministro, usted hablaba de la mitigación y decía, como casi todo lo que ocurre en nuestro país, que aquí para variar hay brecha y que aquellos alumnos que están en colegios con más recursos van a tener una merma menor que aquellos que están en colegios con menos recursos, en familias que también tienen menos recursos. Me llama la atención desde ese punto de vista que ustedes entonces no estén de acuerdo con la promoción automática de los niños para que pasen de curso y el próximo año se puedan hacer las nivelaciones o las correcciones, porque legítimamente uno se puede preguntar si al final la repitencia como una posibilidad no va a terminar afectando a aquellos alumnos que hoy día cuentan con menos herramientas para poder hacer frente a esta situación absolutamente inédita. Familias que a veces no tienen ni siquiera el dinero para pagar un plan de internet, por ejemplo, para que sus hijos se puedan conectar. ¿Por qué no están de acuerdo con la promoción automática y que el próximo año se nivele a los niños, en definitiva, y se retomen los aprendizajes que este año se pierdan? Sí, lo primero, Carla, es despejar una cosa. Nosotros no estamos promoviendo la repitencia, porque a veces hay quienes han tratado de plantear ese escenario y eso no es así. Lo que hemos dicho es que la repitencia es siempre una medida en extremo excepcional y que quien mejor está en condiciones de determinar si conviene o no hacerlo es la propia familia con el respectivo establecimiento. De hecho, nosotros recibimos muchísimas solicitudes, incluso ha pasado ahora en el Congreso en torno a un proyecto de ley que apunta a esa materia, de familias que quisieran incluso que sus hijos repitieran un año. Y eso no depende solo de ellos, depende evidentemente del establecimiento educacional, los directivos, los profesores con los cuales ellos trabajan. Lo que hemos dicho entonces nosotros es que es importante valorar y respetar todo el proceso de aprendizaje que se ha hecho y se seguirá haciendo durante este año y que en materia de promoción la regla general es la promoción y son los establecimientos quienes están dotados de mucha flexibilidad este año para poder hacer ese análisis, quienes junto a los apoderados deben tomar esa determinación. Ministro, para finalizar y a la luz de este estudio, ¿cuánta mayor urgencia, teniendo estos datos ahí, para que vuelvan las clases presenciales? La postura de ustedes sigue siendo que este año todavía no se puede dar por perdido y le pregunto, porque me va a contestar que la situación es disímil en distintos puntos del país y eso lo sabemos, pero le pregunto sobre todo por la región metropolitana. Estamos ya en agosto, vamos a entrar a septiembre, se ha perdido todo el primer semestre. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es como la fecha límite para decidir si se retorna o no se retorna a clases presenciales? Sí, lo primero, Carla, como decíamos al principio, todos los esfuerzos hay que hacerlos. Por lo tanto, mientras las clases presenciales están suspendidas, hay que fortalecer todo lo que diga relación con los apoyos a la educación a distancia por todo el tiempo que se requiera y que sea necesario para ello. Y lo segundo es que no se puede descartar ninguna posibilidad precisamente para mitigar estas proyecciones que son complejas y por eso, donde se pueda y cuando se pueda, es bueno que se vayan generando aperturas de establecimientos. En el caso de la región metropolitana, ciertamente por las realidades epidemiológicas de la región y en particular de Santiago, la situación es distinta y no están dadas las condiciones hoy día para poder volver a clase. Hay que apoyar al máximo la educación a distancia. Solo por poner un ejemplo, en Francia, faltando solo 2 semanas para terminar el año escolar, se volvió a clases, porque todo momento de experiencia escolar es relevante y en ese sentido tenemos nosotros que seguir monitoreando cómo esto sigue evolucionando y no descartar a priori ninguna medida. Bien, pues ministro Figueroa, le queremos agradecer por habernos acompañado esta mañana. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias, Carla. Hasta luego. Nos vemos.